Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, el libro bíblico que es el libro de los jueces. Es el séptimo libro que encontramos en la Biblia. Es la continuación del libro de Josué. Hemos estudiado ya también este libro muy hermoso. Ciertamente que algunos temas, algunos tópicos vuelven a repetirse, pero desde una visión histórica diferente, ciertamente, y también teológica, podemos decir. Nosotros estamos estudiando ya los capítulos 4 y 5 y ahora de una manera especial nos estamos deteniendo hoy en este curso bíblico del día de hoy en el capítulo 5, que hemos visto ya otros detalles. Si ustedes quieren seguir profundizando, pueden ir a YouTube, Ñande Yarañe Antiguo Testamento, los últimos cursos que ya hemos tratado, hemos estudiado los primeros capítulos de este libro tan bueno, tan lindo, tan interesante, tan atrayente. Ahora nosotros queremos continuar con uno de los temas que ya habíamos reflexionado, que son sobre las remisiones explícitas que nosotros encontramos. Hay dos observaciones que tenemos que tener en consideración. En primer lugar, lo que es relativo a la fuerza presente. Es decir, en este poema, porque el capítulo 5, recuerden que repite prácticamente lo que encontramos de la historia narrada en el capítulo 4, pero en forma de prosa, y el capítulo 5 en forma de poema. Sobre todo los versículos 13b al 15 concede una mayor amplitud a los que han participado en este combate. Entonces estamos haciendo casi como una comparación, por eso algunos elementos, remisiones explícitas decíamos, es decir, algunos tópicos, algunos temas que vuelven a repetirse, que encontramos tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5, pero con ciertas diferencias, porque aquí en el capítulo 5, en el poema, se refiere a una amplitud mucho mayor, decíamos, a las fuerzas presentes. En el poema, por ejemplo, ya no se nombra dos tribus, por ejemplo, que son las tribus de Judá, por una parte, las del norte, y la de Simeón. Estas dos tribus no se nombran. Sin embargo, aparecen de forma explícita las tribus de Efraín, las tribus de Benjamín, Maquir, Zabulón e Isaacar. Y luego tenemos también, en el momento en que hace un reproche, se le hace reproche a la tribu de Rubén, Galaad, Dan, Asher, Zabulón y Neftalí. Y estas dos, como ya hemos dicho, son excluidas directamente. Esto nos hacía pensar, y nosotros ya hemos hablado ya de Saponama y Necuri, que posiblemente se está refiriendo entonces esta reflexión y estos escritos al tiempo en que estaba Roboam y Jeroboam, es decir, en el 931.
con la división del reino. Posiblemente nos encontramos en esta época y por lo tanto la contradicción con el relato en prosa es importante y la realidad escrita remite menos al Israel del tiempo de los jueces que al reino del norte. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy bien identificado como problemática. Es una problemática que tenemos que identificarla así, tenemos que mirarla para poder entender también el contexto histórico como nosotros siempre subrayamos. No pensemos que la Biblia es un libro de magia o un libro, no sé, de cosas que vienen del cielo o de otro planeta, sino que aquí es la razón humana, es decir, el hombre que tiene dentro de sí ya todo lo esencial y lo fundamental del regalo y del don de Dios dentro de su propio ser. Ese es el famoso nefesh que nosotros decimos, ¿verdad?, en el hebreo, que es peñan de yara putuquea, lleva peñan de yahuereco, hañan de yayichacuana, añamombana peyahuereco, peñan de pupe, para entender, buscar el camino, la dirección de nuestra propia felicidad, de nuestra propia realización, de la dignidad del hombre. Y por lo tanto, aquí encontramos, ¿verdad?, cómo se está realizando dentro de este contexto. El hombre procura responderse a esta ansiedad, a este deseo, a esta búsqueda, como dice San Agustín. Y muy bien lo dice, ¿verdad?, porque hace una reflexión profunda desde su razón y lo lleva al plano de la fe. Y entonces él dice: inquieto estará mi corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Pero mi corazón, se está refiriendo directamente a la esencia, al hombre que busca a Dios, que procura entender y encontrar a Dios. Qué lindo que es cuando nosotros entendemos de esta manera, o sea, cuando entendemos bien lo que la Biblia nos está queriendo decir. Allí van a y para ella, ya para cualquier cosa, ya entendés. Y entonces, aquí nosotros vemos que esta identificación con las tribus del norte tienen también y responden a un elemento o a un objetivo muy importante que el autor sagrado quiere transmitir, que es la cuestión de la unión. Por eso, vuelvo a mirar un poco cuando se hace el reproche, porque aquí encontramos los reproches, ¿verdad? Decíamos a 5 tribus que encontramos, que no son combatientes. Cuando se les hace el reproche a estas 5 tribus, justamente es como diciéndole, bueno, pienso, si va la bella poina, va herenda peyuy oreputengo, ¿por qué no nos unimos como tribus verdaderamente, como nación, para poder apuntar también, no se olviden, otro objetivo importante de este libro, que será la monarquía, que será entonces el constituir una nación con un rey. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Normalmente, al terminar cada audiencia general de los miércoles, el Papa suele hacer esto. Baja las escaleras y saluda a algunos peregrinos uno por uno. Entre ellos hay recién casados, enfermos u otros. En esta ocasión, sin embargo, Francisco dijo que no iba a hacerlo. Serían los peregrinos los que se deberían acercar a él. El problema lo explicó él mismo. Mi permetto di spiegarvi che oggi non potrò andare fra voi per salutarvi, perché ho un problema nella gamba destra, si è infiammando un legame nel ginocchio, ma scenderò e vi saluterò lì e voi passate per salutarvi. El Papa siempre ha acusado problemas a la hora de caminar y le deben ayudar a arrodillarse o a subir y bajar escaleras. Es una situación difícil, pero que no hace perder el humor a Francisco. Una cosa passeggera. Dicono che questo solo viene ai vecchi e non so perché è arrivato a me, ma non so. Al terminar la audiencia se vio cómo la rodilla le causaba problemas. De hecho, durante el rezo del Padre Nuestro le costaba estar de pie, aunque eso no impidió que faltase a su cita de saludar a los peregrinos para manifestar su cercanía. Al terminar la audiencia general, el Papa pidió rezar para que no se llegue a la guerra en Ucrania. Invito a pregare per la pace in Ucraina e a farlo spesso nel giorno
il corso di questa giornata. Chiediamo con insistenza al Signore che quella terra possa veder fornire la fraternità, superare ferite, paure, divisioni. El Papa recordó que este jueves se celebrará el Día Internacional en Memoria del Holocausto y pidió que no se repitan tragedias como esta. È un popolo sofferente, ha sofferto la fame, ha sofferto tante crudeltà e merita la pace. Le preghiere e le invocazioni che oggi si levano fino al cielo tocchino le menti e i cuori dei responsabili in terra, perché facciano prevalere il dialogo e il bene di tutti sia anteposto agli interessi di parte. Per favore, mai la guerra. El domingo el Papa pidió que este miércoles se rece por la paz en Ucrania. Pidió a los líderes políticos que tomen decisiones que estén al servicio de la fraternidad humana antes que de intereses partidistas. Come gli aveva ordinato. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora,
El concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor.
María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando, estamos haciendo una síntesis general en este curso bíblico del día de hoy, Libro de los Jueces, capítulo 5, la parte poética que nos habla. Y hablábamos aquí que hay un objetivo principal, leitmotiv, es decir, una continua repetición que se hace al querer transmitir la enseñanza, porque la Biblia es un libro pedagógico. Se está hablando a un pueblo, se está hablando a una nación, se está hablando a una comunidad. Y a través de los ejemplos, a través de la historia, mirando el propio contexto histórico, de la realidad que se está viviendo, hoy nuestro objetivo principal es que todas estas 10 tribus, porque aquí te nombra 10 tribus, entonces esto también ya te hace pensar que se refiere entonces a las 10 tribus del norte, porque justamente son las que son nombradas también aquí. Entonces se refiere al tiempo de la división del reino, la división del reino. Antes todavía no existía esto. Entonces, en tiempo de los jueces, prácticamente en ningún momento se te van nombrando directamente y explícitamente, así como lo hace ahora, ¿verdad? Estaríamos en el año 1200, o sea, en el siglo XII, siglo XI antes de Cristo, cuando hablamos de este libro de los jueces. Eso es cuando estudiamos y hemos ¿cómo se dice? Hemos puesto dentro de la cronología, ¿verdad?, este libro. Pero sin embargo, ahora, cuando nosotros estamos comenzando a mirar y a estudiar este capítulo 5, parece que es un escrito que más bien corresponde al siglo IX, ya en tiempo en que se había dividido Israel, el reino del norte y el reino del sur. En los reproches que encontramos aquí nos dicen justamente, primero, antes de los reproches, vamos a leer un poco y recordar en el versículo 12 del capítulo 5. Son las tribus que se han reunido para el combate. Es decir, a estos se les alaba, se les agradece, menos mal, peyu ave, peñona inoren, día lleva a pejecaina, peipona mía, yeya pojanma, lleva peña nenetane, buscar la unidad y buscar formar ese pueblo que queremos. Despierta, Débora, despierta, sí, despierta, entona un canto, arriba, Barak, llévate a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces bajó el resto de los nobles, el pueblo del Señor bajó en mi defensa con los héroes. Lo mejor de Efraín está en el valle, detrás de ti va Benjamín. Luego, entre tus tropas, de Maquir bajaron los caudillos de Zabulón, Domain, los que acompañan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar están con Débora. Sí, Isaacar firme junto a Barak y se lanza tras sus pasos en el valle. Y luego vienen los reproches a estas otras tribus. Junto a los arroyos de Rubén hay grandes deliberaciones. Grandes deliberaciones. Y monguetá, y bla, 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 y bebé. ¿Por qué estás sentado entre los corrales oyendo los silbidos de los que arrean los rebaños? Junto a los arroyos de Rubén se hacen largas indagaciones. Pero una está pero Galaad, ahora la otra tribu, vive tranquilo al otro lado del Jordán. Dan, ¿por qué se queda en las naves? Asher habita a la orilla del mar y vive tranquilo en sus embarcaderos. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí. Y luego se le da a Zabulón y a Neftalí un elogio. Zabulón es un pueblo que desafía la muerte, igual que Neftalí sobre las alturas del campo. Es decir, aquí van uniendo también estos otros elementos. Qué importante entonces que nosotros vayamos mirando y que vayamos entendiendo
que detrás de todo esto ciertamente tenemos que contextualizar. Primero, el contexto es importante. Y dentro de una cronología, porque es muy diferente hablar en un tiempo que se dice anacronismo. Anacrónico quiere decir fuera del tiempo, ¿entienden? Entonces, muchas de las cosas son cosas o lenguajes o literaturas que entran dentro de un anacronismo, es decir, que en ese momento no existían todavía. Por ejemplo, este poema nos damos cuenta que si tenemos que meter dentro de un calendario, dentro de una fecha, si le tenemos que dar a estos escritos, posiblemente están en torno al 900 o más abajo, ¿verdad? Entre el 900 y 800. ¿Por qué? Y porque justamente se está refiriendo ya directamente a esta división del reino, donde se está llamando como objetivo principal, decíamos, la unidad. Por una parte, elogios, es decir, imagínense lo que dicen aquí de Zabulón y Neftalí. Zabulón dice, es un pueblo que desafía la muerte, igual que Neftalí, sobre las alturas del campo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos
viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado en primer lugar para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde.
levantarás, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llené el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan importante que es el libro de los jueces, con toda su teología, con todo lo que nos está presentando en el día de hoy. Nosotros en este curso bíblico estamos tratando del capítulo 5 y estamos mirando estos dos elementos, decíamos, de cierta manera, como en forma comparativa, el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces se imponen, decíamos, dos series de observaciones. Vamos a la segunda, que es la amplitud que se concede, decíamos, a la batalla y se refiere también a los adversarios. Aquí los adversarios, en este versículo 19, nos están hablando de los reyes de Canaán. Así nos dice, llegaron, dice, los reyes al combate. Entonces combatieron los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, pero no recogieron plata como botín. Desde el cielo combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. El torrente Quillón los arrastró. El antiguo torrente, el torrente Quillón, avanza alma mía con denuedo. Los cascos de los caballos martillaron el suelo al galope de sus corceles. Maldigan a Meroz, dice el ángel del Señor. Sí, maldigan a sus habitantes, porque no acudieron en auxilio del Señor junto a los héroes. Bueno, entonces miramos aquí, estábamos diciendo que se menciona a los reyes de Canaán, es decir, aquí cambia, porque aquí le estamos poniendo a más gente. En cuanto que en el 4 hablábamos solamente de Yabín, ¿verdad? Y al hablar de Yabín, estábamos hablando de Sísara, que es el general, ¿verdad? Enviado por Yabín como rey, y solamente de un rey cananeo. Aquí, sin embargo, se está hablando de los reyes de Canaán. Entonces la batalla adquiere un aspecto más bien cósmico también, y cómo incluso se va hablando, y cómo el poema va explicando, te habla de desde los cielos combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron a Sísara, ¿se dan cuenta?
y el propio torrente está de parte de Israel. Es interesante, ¿verdad? O sea, le toma un sentido cósmico, es decir, aquí Dios que entra no solamente en una pequeña batalla, pequeña, sino que se refiere la realidad y lo que Dios quiere, no solo para ese pueblito, sino que tal vez incluso ya estamos mirando una cierta universalidad, lo cósmico, es decir, que todo se pone a favor de Israel. Eso es lo que quiere Dios. El desbordamiento de sus aguas traba el recorrido de los carros de Sísara, lo que sin duda hace referencia al milagro del mar también en el Éxodo capítulo 14. ¿Se acuerdan? Dice que Dios trabó las ruedas del carro del faraón que iban pesadamente con dificultad cuando tenían que entrar a perseguir a los israelitas en el mar. Qué interesante toda esta narración, pero aquí ciertamente una gran literatura, ¿verdad? Algunas veces, lastimosamente, cuando hablo con algunas personas, ¿verdad?, están convencidos, ¿verdad?, y se meten así profundamente y hasta me discuten, ¿verdad? No, pero en la Biblia dice que fue así, padre, así fue. Ahí está escrito, padre, pero sucedió así como está allí. ¿Entienden? O sea, nos falta un estudio verdaderamente, esto se llama estudio semiótico. Dentro de una literatura y dentro de un lenguaje bíblico tenemos que entender, sobre todo, imagínense que tenemos aquí una literatura milenaria, entonces tenemos que entrar en una cultura, tenemos que entrar en un contexto histórico, tenemos que entrar en una situación histórica y así sucesivamente. Y dentro de eso el lenguaje que se utilizaba también en ese tiempo y lo que es esto que encontramos aquí, ¿verdad?, en la expresión. No podemos tomarlo así, tal cual, sino que tenemos que ñandella haya peñen su hueve y Juan va el mensaje va el aje ñandé. La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia es un libro que nos está enseñando a nosotros a través entonces de un hermoso lenguaje y de una hermosa narración. Yo suelo comparar, ¿verdad?, y suelo decir lo que nosotros aprendimos desde niños, ¿verdad? A nosotros nos hablaron de Caperucita Roja, nos hablaron de Yacilla Teré, nos hablaron, en fin, Blancanieves, bueno, pero no es por eso que existe Blancanieves o Caperucita Roja o existe Yacilla Teré, ¿verdad? Aunque algunos vienen y dicen, sí, padre, yo lo he visto, a poco la bombero, a poco la Yacilla Teré, ¿entienden? Y sin embargo no nos damos cuenta que es un lenguaje, no quiere decir que es una fantasía o una cosa que no existe. Existe en cuanto que responde a una cultura, a un lenguaje del ser existencial nuestro, de una cultura y de las personas. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y muchas felicidades a todos los salesianos, el carisma salesiano, los que llevamos en el corazón y en la vida, San Juan Bosco, 31 de enero. Este gran santo que se ha dedicado a los pobres, sobre todo a los jóvenes y a los niños abandonados, es lo que hoy necesitamos aquí para nuestro país, para nuestro Paraguay. Tantos jóvenes que necesitan verdaderamente, no solamente abandonados sin comida, que también hay por ahí, sino que también en la ignorancia, en la falta de la educación, niños también. Nuestra educación está bastante por el suelo. Entonces tenemos que procurar levantar eso. Y a través de este carisma tan importante que ha dado tanto aporte a nuestro país, al Paraguay. Entonces, queridos amigos, hoy estamos leyendo del segundo libro de Samuel en el capítulo 15, del 13 al 14. Y luego el 30. Y del capítulo 16, 5 al 13a. En aquellos días uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén: huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus acompañantes llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bejurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándole según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente, los militares, iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía: vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Lo importante es aquí mirar cómo nos presenta la palabra de Dios. Como consecuencia de nuestras acciones, después también nos viene el infortunio. Pero no como una cuestión mágica o como nosotros entendemos, Dios que te castiga por una acción que has realizado así en una forma directa, sino que esto es consecuencia, queridos hermanos. Si nosotros robamos a un país, ciertamente que la consecuencia será de una desgracia para nuestro país. ¿Por qué? Y porque al no haber educación, al haber ignorancia, si robamos a un país, si robamos en nuestra familia, si no nos educamos, si no nos esforzamos en el trabajo, si no nos educamos a trabajar, a producir, si no nos educamos, queridos hermanos, entonces se dan cuenta hoy justamente que estamos celebrando y recordando a este gran santo de la Iglesia, de la educación, de la pedagogía. Si nosotros no hacemos un camino de educación, ciertamente que después también sufrimos las consecuencias. Y al final de cuentas, lo que nos está diciendo este libro de Samuel es esforzarnos, luchar, empeñarnos en hacer siempre el bien. Porque en la medida en que nosotros vamos sembrando, vamos haciendo cosas positivas para los demás, ciertamente que después también cosecharemos cosas positivas para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Juan Bosco, descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Tú me miras y tu hermoso rostro encuentro. Me sostienes y en tu dulce y eterno amor espero. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Capítulo 5, el aspecto, decíamos, literario poético, porque ya habíamos estudiado el capítulo 4, que es la parte de las prosas. Y en un sentido comparativo. Ahora pasamos a otra serie de observaciones concerniente a los versículos 24 y 30, que es la muerte de Sísara. Aquí dice: bendita entre las mujeres sea Jael,
la mujer de Heber, el kenita, bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua, ella le dio leche. Le ofreció cuajada en taza de príncipes. Extendió su mano hacia la estaca y su derecha hacia el martillo de los trabajadores. Martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Él se desplomó a sus pies, cayó y quedó tendido. Se desplomó, cayó a sus pies, allí donde se desplomó yace aniquilado. Bueno, esto es lo que encontramos. Aunque el nombre de Jael, ¿verdad? O Yael, es una figura ya en el versículo 6, pero como simple indicación cronológica, ¿verdad? Nos ponía anteriormente. Ahora lo vemos como una heroína. Y seguimos mirando, ¿verdad? Porque aquí está también en paralelo con Sangar, en esa parte cronológica. Esta celebración de la hazaña de la mujer kenita parece un nuevo independiente del contexto. Aparece en forma independiente, es decir, del texto que nosotros veníamos hablando de la batalla, de repente es una glosa, decimos nosotros dentro de nuestro estudio bíblico. Es una inserción dentro del texto, pero lo hace también el autor sagrado, que uno, si no hace con un estudio profundo, con calma, con tranquilidad, utilizando de todas las ciencias auxiliares que ayudan a la comprensión y a la exégesis de la Biblia, ciertamente que muchas veces no nos damos cuenta de muchas cositas, ¿verdad? Cómo se fue formando, ordenando la Biblia, ¿verdad? Y por eso es que muchos agarran la Biblia y dicen directamente, no, pero está escrito, no, pero está ahí, no, pero está Andrés Eibio. Más o menos así, ¿verdad? Como queriendo convencer por fuerza, ¿verdad? Y sin embargo, aquí nos damos cuenta que es esa elucubración religiosa profunda de una fe profunda de un pueblo que va entendiendo, ¿verdad?, la acción de Dios y luego que va redactando su propia historia. Esta es la redacción de la propia historia. Su estilo es muy profano, esta parte que nosotros encontramos, entonces es un estilo muy profano. A diferencia de lo que precede anteriormente, la realidad social descrita es igualmente muy diferente. Ya no se trata de un mundo, decíamos, organizado anteriormente, también ya hemos reflexionado sobre esto. No es un mundo de ciudad, sino que es un mundo más bien beduino, nómada. Te está hablando bajo la tienda, te está hablando de la leche, te está hablando de la cuajada, te está hablando de la nata como alimento, que es totalmente opuesto al mundo civilizado de los palacios, ¿verdad?, que te va a hablar de la ventana, te va a hablar de la reja, todo lo que estuvimos viendo incluso con el capítulo 3, Ehud, por ejemplo, cuando hablamos. Ahí él entra en el palacio con el rey, con Eglón, entran, están allí en la pieza, escapa por la ventana, sale por la reja, en fin, todos estos detalles muy interesantes que nos hablan entonces de un mundo diverso de lo que nosotros estamos encontrando aquí, sobre todo con esta narración de Jael, que te habla de las tiendas, te habla entonces de las carpas. También puede tener un valor, decíamos, paradigmático, estableciendo un contraste entre Jael y la madre desconsolada, alabando un arte de vivir beduino que no debe nada a las ciudades ni a los reinos. ¿Por qué? Y porque justamente estando aquí en este lugar, imagínense entonces toda la belleza de la naturaleza, el hecho de vivir en estos lugares, ¿verdad?, en el desierto, con la naturaleza, con lo cósmico. Todo el arte de la última redacción, que algunos querrían decir que es pre-deuteronomista, consiste en haber unido el canto de propaganda que exalta la unidad de las tribus. Unidad de las tribus. Y por eso se dice como por eso decimos propaganda, ¿se dan cuenta? O sea, no pensemos que aquí también hay una neutralidad total, evidentemente que no, porque el autor sagrado, desde su experiencia y más aún desde la experiencia de un exilio, de una situación muy difícil por la que pasó Israel, ahora entonces se está lanzando, ¿verdad? Israel está hablando de su realidad y está contando su propia realidad, y por eso nos está hablando de esta manera. Entonces es un canto de propaganda que está llamando no a la división, que cada uno haga lo suyo, cada uno y coña cano y apolo ya posea, sino que tenemos que vivir en la unidad. Y no se olviden, objetivo del libro de los jueces
es la de preparar justamente la conciencia y la mentalidad que después encontraremos en nuestro siguiente estudio, que será el libro de Samuel. Y ahí vamos a encontrar Samuel, capítulo 8 del primer libro de Samuel, ya la historia y la formación de la monarquía. Es decir, queremos una unidad que nos lleve luego a una monarquía. Por lo tanto, aquí encontramos la celebración también de esta hazaña de Jael, en una estructura que se convierte luego en liturgia por la adición de algunos fragmentos hímnicos. Por ejemplo, primero encontramos una introducción, luego encontramos los fragmentos hímnicos, siempre son himnos que encontramos en forma poética, introducción en el centro y en la conclusión. A partir de ese momento, el acento se desplaza de las hazañas humanas hacia su fuente única, Dios, que lleva a cabo maravillas en medio de su pueblo. Y eso es lo que nos va a decir. La consternación de la madre, ¿verdad? O sea, cómo va terminando. La madre de Císara, ¿se acuerdan? Entonces se asoma por la ventana, a través del enrejado, se lamenta. Y luego la conclusión. Que así desaparezcan todos tus enemigos, Señor, y los que te aman sean como el sol cuando despunta con toda su fuerza. Y hubo paz en el país durante 40 años. Así, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy este estudio bíblico, un repaso general siempre, este capítulo 5 tan interesante. Y vamos a seguir próximamente, les invito ciertamente a seguir estudiando. Estamos con el Antiguo Testamento, ahora estamos con el libro de los Jueces, una teología magnífica, maravillosa, que nos prepara hacia la monarquía. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Y con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.